Muy buenas noches. Hola Luis, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y ¿Qué usted? tal, profesor? Bien, bien, gracias a Dios. Ah, me alegra. Hola. Hola, bienvenida. Luis, ¿ya pudiste ubicarte entonces dónde está la información? Sí, señor. Ya gracias a Dios ya encontré dónde está. La verdad es que la estaba buscando el Classroom y el correo, esperando y no me había fijado en la plataforma en la que me indica Ah, ahora. sí, lo que pasa es que yo por Classroom no voy a colocar los documentos porque si no, no vienen a leer acá toda la información. Entonces, Mm, todo lo voy a publicar es por acá por la plataforma. Y en Classroom solamente sería para poder de pronto hacer algunos anuncios y también para subir los archivos ya que tienen que entregar. De resto, acá en la plataforma está toda la información. Claro que la idea era precisamente el día de hoy es poder aclararles las dudas que tengan con respecto a toda la información que les he entregado. Ok, profesor, la verdad es que he tenido problemas con ¿cómo se llama? El formulario SPNL contenedor. No he podido cuadrar que todos los formularios queden metidos ahí. Ya hice todos los formularios que había que hacer, pero todos me quedan por fuera o no encajan y no he podido encontrar la solución para eso. No sé qué pasa. Pero tú sí tienes bien programado, o sea, en cada uno de los botones, uno simplemente, yo les coloqué que hay una función o que simplemente se invoca y uno le pasa los parámetros para poder llamarlo. Entonces, espérate, yo te muestro acá en este. ¿Estás viendo mi pantalla? Sí, señor. Bueno, entonces, este es el formulario principal. Vamos a mirar acá. Ay, profe, el mío nunca apareció el principal. No apareció nunca. No, incluso lo mostré al profesor Julián y me dice, "Hijo de madre, ¿qué fue que usted hizo?" Sí, no, es que fue muy raro, fue muy raro. Sí, porque yo le doy a iniciar y mire que, pues cuando él está, Sí, o sea, es algo, pero déjate lo que te había dicho de, voy a decir, acá mañana tengo oportunidad y te entrego entonces para que ya puedas empezar con un archivo ya organizado, con este mismo que de pronto estás viendo acá. ajá, Entonces, y con eso puedes arrancar el desarrollo de esta nueva práctica. Entonces, para Luis, Luis, mira, acá en cada uno de los botones, tú ya tienes los botones creados. Ya tengo todos los botones creados y los Bueno, formularios. Sí, señor. entonces acá, cuando uno le da doble clic sobre el botón, yo les coloqué un código de ejemplo donde dice qué formulario es el que voy a llamar. Por ejemplo, aquí en este caso voy a llamar el de clientes. ¿Sí? Entonces le digo clientes, FRM cliente, o sea, aquí lo que estoy haciendo es creando un objeto de un formulario para poderlo abrir. Entonces lo único que estoy diciéndole yo acá, va a crearme un objeto que se va a llamar FRM cliente, ¿sí o no? Mira, no es cliente, sino cliente. O tú le podrías colocar cliente 1 acá y lo llamas acá en este abrir form cliente 1. Entonces le estoy diciendo, vea, créeme un formulario y me lo llama en esta función que llama abrir form. Abrir form, ¿dónde está? Más arribita, mírala acá. Abrir form recibe como parámetro un formulario y este código yo se los pasé, ahí está. El código está en lo que en yo les el, pasé. en el video está Sí. todo. Entonces lo único que tienes que hacer es copiar este código y este sería para que puedas llamar este formulario simplemente, este método o esta función y lo único que hace es recibir un formulario y él viene y él lo ejecuta y lo muestra ahí dentro de eso. Entonces lo único que tienes que hacer es eso por cada uno. Entonces mira, por ejemplo, que yo tengo el de clientes, el de productos, entonces simplemente creo la ventana, el objeto de productos y llamo abrir form y le paso producto. Asimismo, por cada uno de ellos lo que hago es simplemente empleados
creo el objeto empleado y simplemente le digo abrir form empleado. Con eso debe funcionarte, Luis, porque así ya lo tienen todos los demás compañeros. Sí, sí te quedó claro. Ya sé dónde tengo el error, ya me di cuenta. Lo que pasa es que yo no creé el método abrir form. Ese es el problema. Entonces, Entonces, estas instrucciones que usted me está señalando, estas, ya yo las tengo, porque cada botón, él me abre los formularios. El problema es que no me los está metiendo en el panel como es, sino que me los pone en cualquier lado de la pantalla. Pero eso, es no, no. porque no tengo creada esta parte. Esto no Sí. lo tengo creado. Listo. Y eso está en el video. En el video está la explicación de ese pedacito de código para que les pueda referir. Entonces, revísalo muy bien porque Listo. ya con eso te debe funcionar. Y Ok, esto es lo que necesitas para seguir adelante. Bueno, listo, vamos a ver listo. cuántos estamos entonces acá participantes, 11. Bueno, entonces adelantemos. No sé si esto, no sé si por acá tiene para poder pausar. Bueno, ya está grabando. Entonces, voy a explicarles para que tengan la visión general de qué es lo que hay que hacer. Y cuando vean los videos y para cuando vean la guía didáctica tengan más noción de qué es lo que nosotros vamos a hacer. Entonces, la idea es que ya lo que vamos a hacer es programar estos formularios que ustedes tienen acá. Voy a ejecutarlo para que puedan ver qué es lo que vamos a hacer. Entonces, lo primero por donde vamos a ingresar va a ser el formulario de validación del usuario. Ya esa validación del usuario se va a hacer directamente contra la base de datos. Por eso es que yo a ustedes les entregué el modelo, precisamente acá está la estructura de tablas, ¿sí? El modelo relacional de cómo están unidas y se relacionan cada una de las tablas. Y el ejemplo de unos procedimientos almacenados. Esos procedimientos almacenados van a permitir el ingreso, el retiro y la modificación. Y permiten a través de eso que yo los invoque para poder ingresar, por decir algo, si es un empleado, si es un cliente, entonces poder ingresarlo, modificarlo, borrarlo y hacer todo lo que yo requiera. Entonces, para eso es primordial que lo primero que deben de tener es la base de datos creada. Por eso ustedes acá les entrego desde la misma plataforma la estructura. Entonces, ¿qué deben de hacer? Bajen esta estructura de las tablas que están acá ya organizadas. ¿Qué van a encontrar? Descargamos esas. Sí, sino decirle acá que descargue, o sea, permítame un segundito acá. Usted simplemente acá le dice descargar, mire acá. Descargar, sí. Sí, entonces cuando lo descargues, ¿qué te va a quedar? El de Excel que tienes acá, este mismo. Acá está la descripción de todas las tablas del modelo que vamos a trabajar nosotros. Entonces, ¿qué van a ver ustedes acá? Si colocan el mouse encima de la descripción de cada uno de ellos, entonces mire que ahí les va a decir para qué sirve esa tabla. Fuera de eso, acá tiene qué campos, por ejemplo, esta tabla que es la de roles, entonces dice ahí la tabla de roles contiene los tipos de usuario que entran en el aplicativo, ejemplo, si va a ser administrador, digitador, consulta. Acá tiene los campos que vamos a manejar dentro de esa tabla. Todas las tablas tienen un ID. ID rol empleado, ID seguridad, ID. Estos son identity, o sea que automáticamente ellos se van incrementando. O sea, en la base de datos cuando lo creen, ya les muestro, tienen que definirlo como identity. Todas las tablas deben de tener ese ID. Menos el de la factura, que sí, este también lo tiene, Sí, lo tiene. pero se llama ID factura. Bueno, entonces, ¿qué es lo que van a encontrar ustedes acá? Entonces se encuentra el ID, Profe, el tipo, sí, contame. una pregunta. Cierto que hay campos que cuando yo creo la tabla ya no me los deja pues editar las características, porque por ejemplo yo cuando las creé me salté lo del identity y cuando traté de activarlo la tabla no me guardaba, porque me decía que primero se tenía que borrar la tabla y después volverla a crear. Mientras que por ejemplo si simplemente cambiaba el valor del campo, no sé, ID empleado, el STR usuario, me lo cambiaba sin problema, pero el identity No te deja. Ya te muestro algo que si de pronto
por dónde puede ser la solución. Ya te muestro entonces. Entonces, ¿qué pasa? Van a tener, ¿qué va a ser la clave primaria? Vea que aquí les estoy diciendo que esta es la clave primaria. Esta es la clave foránea, FK, ¿sí? O sea, la que me relaciona con la otra tabla, que en este caso sería con el de el ID empleado, con este estarían relacionados. Tiene un usuario y tiene una clave en este de seguridad, porque este es el que, con el que yo voy a validar el ingreso al sistema. Hágame un favor, yo creo que hay algunos que tienen activado el micrófono y nos están interrumpiendo, no sé. Listo, muy bien. Bueno, entonces, ¿qué pasa? En todas las tablas yo le he colocado, fuera de los campos que va a utilizar, le he colocado dos campos adicionales, la fecha de modificación y el usuario que modificó. Esta información se la vamos a meter directamente en el código. ¿Por qué razón? Porque después usted más adelante, cuando se avance pues ya mucho en el desarrollo de aplicaciones, ustedes podrían capturar cuál fue el usuario que entró en el aplicativo y en qué fecha modificó esa tabla. Eso a nivel empresarial se utiliza mucho para hacerle auditoría a la tabla. O sea, si alguien llega y modifica un registro, saber quién lo modificó y en qué fecha. Entonces, esta es una forma como muy elemental, muy fácil de llevar esa auditoría. Normalmente para hacer esa auditoría se utilizan otras tablas y todo un sistema pues mucho más complejo para saber de pronto quién ingresó un registro, quién lo borró, quién lo modificó y eso permite entonces saber si alguien hizo un daño o no. Nosotros acá lo vamos a simular. Sí. Una pregunta. Es que hay varios, en las tablas, en estas tablas que usted nos está mostrando en este momento, hay varios campos que no están en el formulario o omitirlos acá. No están, perdón, se te está Escucha yendo la señal. entrecortado. Sí, se te oye entrecortado. Hay unos campos que no están definidos en el formulario cuando lo usamos cuando lo estamos haciendo en el Visual, ¿cierto? Cuando estamos usando eso, hay unos campos que en los formularios no los tenemos. Entonces, ponemos los campos que faltan en los formularios o quitamos de la base de datos los espacios que no tenemos. Sí, no, ya tienes toda la razón, sí. Está muy bien esa apreciación. Ya los formularios tienen que completarlos con los campos que ustedes ven acá. ¿Cómo así? Por ejemplo, yo les muestro acá. Bueno, entonces vea, acá voy a mostrar el aplicativo para que sepan cómo es. Acá, por ejemplo, yo le voy a ingresar cualquier cosa y él va a validar a la base de datos y usuario y clave no encontrados. Si yo en este caso le doy un valor que tengo en la base de datos, admin, y aquí yo le coloqué que la clave era 123, validar. Entonces, él va a la base de datos, verificó quién soy yo y vea que me dice, bienvenido Javier Saldarriaga. Eso fue lo que encontró, el nombre lo encontró en la base de datos. Aceptar. Ya me permitió ingresar al sistema. Lo que tú me dices tiene toda la razón. O sea, por ejemplo, yo voy a utilizar clientes. Entonces yo tengo que ver en la tabla de clientes, cuáles son los campos que yo voy a utilizar. ¿Dónde está empleado? Clientes, acá. Entonces mira que tiene el nombre, el número del documento, dirección, teléfono, email. Y estos dos siempre van a estar, esto no van a ser campos. Donde tenga la fecha del usuario, no vamos a manejar esos campos, porque eso se los vamos a meter por código por dentro. En el mismo código lo vamos a colocar, no lo vamos a capturar. Entonces, estos campos que tú me dices, es la verdad, de pronto no los tienes en los formularios, entonces debes de completarlos. En este caso, por ejemplo, el nombre del cliente, de documento, dirección, teléfono y todo eso. Debe tener todos los botones, nuevo, actualizar, eliminar, buscar y salir. Veamos, por ejemplo, productos. Nombre del producto, código de referencia. Lo mismo que, ¿de dónde tomé yo todo eso? De la misma tabla, ustedes van a ver que tiene productos. Entonces, en este caso, por ejemplo, productos, teleproducto, tiene un nombre, una referencia, bueno, aquí hay un campo especial, que es la foto del producto. Yo le coloqué varchar. ¿Por qué razón? Porque es que manejar imágenes en la base de datos, eso es muy pesado.
y requiere un código adicional. Entonces, para no colocarlos a ustedes a hacer eso, entonces lo único que les coloqué yo es que sea un campo de texto y que lo único que le coloquemos ahí sería de pronto una ruta, pero no vamos a mostrar la foto, simplemente es para que aquí tenga una ruta o el nombre de la foto que supuestamente se debería mostrar. Pero entonces acá no vamos a utilizar imágenes para no complicarnos mucho con eso, porque requiere cierto manejo para poder manejarlo en la base de datos. Entonces por eso les coloqué varchar, para que no lo coloquen de tipo imagen. Simplemente que sea el nombre de la foto, por ejemplo, naranja.jpg, por decir cualquier cosa. Entonces, como ejemplo, como lo vamos a utilizar acá. Entonces ya saben que de acá van a terminar de organizar cuáles son los campos que tenemos acá en la base de datos. Asimismo, categorías, ya que ahí tengo la información. Acá en seguridad, código de la categoría, en seguridad tengo empleados. Y acá entonces, mire que acá, ¿qué está haciendo ya el sistema? Aquí ya tengo programado el acceso a la base de datos. Entonces, ¿qué hace él? En esta parte de acá abajo me está listando los empleados que están registrados en mi base de datos. Javier, Romira, David, esta es mi familia. Entonces yo los he registrado. ¿Qué pasa? Este es un data grid, el cual lo cargo con la información que consulto en la base de datos. Cuando yo le doy clic acá, mire que se me actualiza acá arriba. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Cada vez que yo le doy clic acá, cojo todos los datos que tengo acá y los reparto en cada uno de estos campos que tengo en la parte superior. ¿Para qué? Que, por ejemplo, yo quiero hacer un cambio. Entonces, por ejemplo, aquí dice Romira Giraldo, entonces me trae todos los datos en la parte superior. Entonces, que no era Pérez, sino Naranjo. Sí. Y yo le digo actualizar. Los datos fueron actualizados. Entonces, ya en la base de datos fue y actualizó. Si nosotros miramos acá, mire que acá él vuelve otra vez a recargar el data grid. Entonces, aquí ya me actualizó Romira Giraldo Naranjo. ¿Sí? Bueno, también yo desde acá, teniendo seleccionado un registro, yo le puedo decir de que lo voy a borrar. Juliana Campos. Entonces le puedo decir eliminar para que me borre este campo. Entonces yo le digo eliminar. Juele, no sé por qué me sacó esto. Falló la inserción. Bueno, ya tengo que mirar a ver qué es lo que tengo ahí. Vamos a ver este. No, tengo que ver qué modificación. Bueno, ya después les digo qué problema era el que tengo ahí para no ponerme en este momento a hacerlo. Entonces, ¿qué pasa? Yo simplemente lo que hago es seleccionar y él me actualiza en la parte de arriba. Y desde acá, entonces yo puedo también actualizar los datos o eliminar. O le puedo decir que voy a crear uno nuevo. Cuando yo le digo que voy a crear uno nuevo, entonces en este momento él me limpia todos los campos. Entonces, Pedro Páramo, documento, pongámosle cualquier cosa, dirección, calle la misma, teléfono, email, cualquier cosa. Rol del empleado. Este se llena también desde la base de datos. Él va a la base de datos y me trae la información de los roles. Entonces aquí me muestra secretaria o que es un operario. Bueno, acá la fecha en que ingresó a la empresa. Pongámosle cualquier fecha, por decir algo esta. Y acá la fecha de retiro, como todavía no se ha retirado, entonces tiene una fecha, mantiene una fecha antigua. Datos adicionales. Cualquier cosa. Y le digo actualizar. Los datos fueron actualizados. Entonces acá debe aparecer Pedro Páramo. ¿Sí? Bueno. Ya sé por qué no me dejó eliminar y no estoy controlando lo de los empleados. Como los empleados ya tienen una clave y un usuario, o sea, están unidos a otra tabla, entonces él no me va a permitir eliminarlos si están ligados con otra tabla. Es por eso. Por ejemplo, si yo acá Pedro Páramo, en este momento que lo acabé de entrar, yo le digo que lo voy a eliminar, ahí sí me lo elimina. Entonces eso me faltó controlar, que si el usuario ya está ligado en otras tablas, ese error que me está sacando, ese error hay que controlarlo, con trae el cache.
donde simplemente se dice, o sea, ese registro no se puede borrar porque ya está relacionado con otra tabla. Entonces, por eso es. Por dentro o por fuera. Entonces, ya acá ustedes ven cómo funciona. El de seguridad, por ejemplo, esta es la tabla con la cual estaba unido el usuario que acabaron de ver que no me dejó borrar. Entonces, por ejemplo, yo le digo, Javier Saldarriaga, consultémoslo. Tiene el usuario admin y la clave 123. Vamos a ver, Rosmira Naranjo, vea que aquí aparece actualizado. Consultemos. Se llama Rosmi y la clave es AS Tata. Vamos a ver otro que de pronto no tenga asignado nada. Consultar. El usuario no dispone de datos de ingreso. Entonces yo a él le podría ingresar que Natalia Giraldo tiene clave Nata, tiene usuario Nata y clave sería 222. Le digo actualizar. Datos fueron actualizados. Entonces vea que yo ya puedo escoger cualquiera de los usuarios, consultar y vamos a escoger a Nata, a Natalia. Consultar. Nata 222. Profe, y después estos se va a hacer, pero dándole permisos a una persona, porque todo. Entonces acá simplemente le estamos diciendo que Natalia tiene el usuario y la clave son estas. Con eso va a permitir entrar. Bueno, esa Natalia va a tener unos roles, entonces ahí es donde vamos a entrar. Entonces el rol de Natalia, por ejemplo, en empleados, vamos a ver acá, por decir algo acá, en empleados, el rol de Natalia, vamos a buscarlo, Natalia es secretaria. Entonces, ¿qué pasa? En las aplicaciones a nivel empresarial, ya uno determina, bueno, si es secretaria, entonces solamente puede ver informes, por decir tal cosa, o solamente puede consultar. Pero si es administrador, puede ver todas las tablas. Si es operario, solamente puede ver determinadas opciones. O sea, yo estas opciones de acá arriba las puedo habilitar o deshabilitar dependiendo del rol de la persona. Pero aquí no vamos a llegar tan adelante porque ya es complicar mucho más las cosas. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta práctica? Que ustedes aprendan a manejar el acceso a las bases de datos, que puedan permitirle el ingreso, el retiro y la modificación de información y validar información. O sea, ese va a ser el objetivo. Que conozcan la filosofía de Microsoft, que es el ADO.NET. Entonces, la idea es que aprendan a manejar todo ese tema de bases de datos. Profe, le pregunto. Sí. Y aquí es donde hay que descargar SQL Server. Bueno, sí. Acá es donde ustedes deben de tener el SQL Server porque contra este es el cual nosotros vamos a trabajar. En SQL Server, ¿qué va a tener? La base de datos de facturas. En esa base de facturas, vea que yo tengo el de categoría, clientes, empleados, la factura, o sea, aquí están todas las tablas que están definidas en este documento de Excel. Todas están ahí definidas. Inclusive, acá, vamos a ver, acá yo tengo el diagrama, vamos a ver, que yo les envío a ustedes. Permítame, aquí ya lo tengo. Este diagrama es el que me permite ver cómo están relacionadas unas tablas con las otras. Y ese fue el que les saqué yo a ustedes para que lo pudieran ver. Pero es fundamental que tenga el Microsoft SQL Server. Ahí otro compañero me está apaguen el audio. Si hay alguien que tiene el audio. Eso, muy bien. Bueno, entonces, algunas personas me decían, es que yo tengo el 2016, no tengo el 2017. Si el 2016 le funciona bien, pues yo le recomendé que si le funciona bien, trabaje con él. ¿Por qué razón? Porque si se pone ahora a hacer cambios, a montar el otro, no le funciona, entonces va a perder mucho tiempo mientras desarrolla, mientras actualiza esas versiones. Entonces, la versión que tenga de SQL, de SQL Server, entonces si sea el 16, muy bien. Y si tiene el 17, sí, mucho mejor. Y si no lo tiene, por eso les entregué yo uno de los videos en el cual explican cómo hacer la actualización de el montaje del SQL Server. Entonces, acá en la plataforma está todo. Permítanme un segundo. Entonces, está la guía didáctica para que sepan qué es lo que hay que hacer. Síganlo paso a paso. De pronto, si encuentran algún error, me dicen, porque de todas maneras
traté de hacerlo muy detallado, es mucha la información que tuve que plasmar allí y de pronto se me pudo haber pasado alguna cosita, entonces si alguna cosa que encuentran o no les funciona, me preguntan, ahí de todas maneras, pero tenemos el WhatsApp, tenemos las Profe, tablas, sí, contame, un poquito adelantado, pero es solo una pregunta. sí, Lo que pasa es que tranquilo, cuando estaba haciendo los procedimientos, sí, eh, tuve, pues, no sé, como una duda con el tema del procedimiento para la tabla de factura. bueno, Resulta sí, que, pues, en todas las otras tablas encontré un campo que relativamente es único, aparte de la clave primaria, que sería el ID, por ejemplo, pues ya con el nombre de cada tabla. ujú, Pero en factura, el único que encuentro único es el ID factura como tal, es el primario. ujú, Yo lo hice con la fecha, pero me queda la duda, porque por ejemplo, entonces un cliente puede tener muchas facturas, entonces no lo puedo tomar como único. Un empleado también puede tener muchas facturas, entonces tampoco lo puedo tomar como único. Una factura puede tener muchos estados, entonces tampoco la puedo tomar como única. Y lo único que se me ocurrió fue el de la fecha en que se generó la factura. Entonces, esa listo, ya... no, no, está bien, pero vea, le digo que no le busque mucho a ese, el de la factura, déjelo con el ID normal. ¿Por qué razón? Porque, o sea, la idea acá no es que logremos hacer el aplicativo de facturación completo. ¿Por qué razón? Porque así como lo tenemos hasta el momento, yo requiero es que ustedes aprendan en este tema, inicialmente saber conectarse a la base de datos, manejar ADO, sí, todo el tema de .NET y acceso a bases de datos y saber cómo puedo yo manipular toda esa información de la base de datos. ¿Qué pasa? Esto mismo que estamos haciendo lo vamos a hacer ya después con una aplicación multicapas. Entonces, por eso va a quedar muy bravo decir de que vamos a poder hacer la aplicación completa. O sea, vamos a hacer simplemente las actualizaciones de las tablas y no nos va a dar tiempo, es por tiempo, más que todo por tiempo. Porque esta misma aplicación después la vamos a manejar web. Entonces va a ser muy bravo decir de que podamos hacer un aplicativo prácticamente en 3 meses, cliente-servidor, en web, con servicios, o sea, hay mucha cosa. Entonces es más como ejemplo de que ustedes aprendan a manejar y a conocer la filosofía de manejo de acceso a datos. Después vamos a ver la filosofía pues de multicapas y después todo lo que tiene que ver con acceso a web. Entonces por eso no te preocupes. La idea es, ya si ustedes más adelante quieren continuar, ya tienen como la base. Y como vos me decís, es la verdad, o sea, se crea una factura, pero entonces una factura está ligada a un cliente tiene muchas facturas, o sea, ya hay una cantidad de cosas que hay que tener en cuenta que en ese momento no nos daría, no sé. ¿O qué opinas vos? ¿Qué piensas de lo que te digo? Sí, profe, es verdad, es que es muy poquito tiempo y sí es bastante lo que tenemos que hacer. Sí, es bastante. Entonces, A mí sí, me gustaría poder hacer la aplicación completa, pero le digo sinceramente, se nos iría casi que el semestre, si la hacemos con este solo de cliente servido, se nos va casi que el semestre donde queramos hacerla con todo como debe ser la aplicación de facturación. Entonces nos quedaríamos sin aprender las otras cosas. Pero entonces acá, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a concentrar para que no tengamos que hacer toda la aplicación, por ejemplo, en la actualización de las tablas. ¿Cómo consulto yo? Por ejemplo, acá como les muestro por ejemplo, acá, vea que yo acá vengo y consulto. Ah, que quiero filtrar. Entonces, por decir algo, lo voy a filtrar por David. Entonces le digo buscar y vea que él me filtra por eso. Ah, que vamos a buscar por Javier o Jav. Simplemente buscar. Entonces vea que él me va trayendo lo que por JA o SA de Saldarriaga. Entonces vea que me trae a Javier y a David. Entonces yo quiero es que aprendan a manejar eso. ¿Cómo hago yo para filtrar, traer la información? ¿Cómo hago para filtrarla? ¿Y cómo hago para editarla? Profe, Sí, profe, una pregunta, y te disculpe, de pronto lo que pasa es que me podría mostrar el procedimiento, cómo usted se conecta a la base de datos, cómo del programa de C#
hace la conexión a la base de datos. Me muestra ese procedimiento, por favor. Bueno, entonces, para eso, ¿qué les explique? Ahí en el video está entonces la explicación de esto que me estás preguntando, para que lo veas ya después con más calma. Para poder hacer el acceso a las bases de datos, entonces se creó una clase, esta clase, acceso a datos. Ahí explica en detalle cómo hacerla, cómo venir, insertar la clase y cómo empiezan a hacerla paso a paso. Esta clase es donde va a estar el código que va a permitir el manejo de la funcionalidad de ingreso, modificación, consulta y todo lo que necesitamos para conexión a la base de datos. O sea, desde el formulario directamente no hacemos la conexión, sino que la hacemos desde acá. Acá arriba, entonces lo primero que tenemos que hacer es tener las librerías para yo poder manejar el acceso a datos, ¿sí o no? Ahí en el documento yo explico también qué son estos elementos, que es un SQL Connection, un Command, un Data Reader, un Data Adapter. Todas estas son las metodologías que utiliza Microsoft para poder conectar a una base de datos y traer información o actualizar. Por eso hay que leer detalladamente. Yo sé que es mucha la teoría que hay ahí, pero entonces ahí van a entender varias cositas. ¿Qué hago yo ahí? Se crea un método. Un método es lo mismo que una función. En esa función o ese método lo que estamos haciendo es, hay uno que se llama abrir base de datos. Hay otra que se llama cerrar la base de datos, porque siempre que se abre la base de datos hay que volverla a cerrar para que no se quede abierta la conexión. También tiene otro método que dice validar usuario. Este es el que va a recibir el usuario y la clave y va a ir hasta la base de datos a verificarla. Yo acá no recuerdo si en el código les dejé que es una ruta de un video donde habla también de la validación de usuario de login, ¿sí? Entonces, como para que lo tuvieran de referencia. Bueno, entonces aquí tiene validar usuario, tiene otro método más abajo que se llama ejecutar comando. O sea, yo le voy a mandar un comando, una sentencia, y él va a ir la ejecuta, ¿sí? También tiene por acá abajo cargar una tabla. Con esto es que cargo yo en los combos, por decir algo, el de categorías. Le digo, vaya a la tabla y tráigame todos los registros, que me diga cuáles son las categorías. Entonces, con este sirve. Entonces, les estoy mostrando diferentes formas con esto de cómo puedo acceder a las bases de datos y hacer la consulta de la información. Entonces, vea, por ejemplo, acá yo tengo que abrir la base de datos, ¿sí o no? Hago la consulta, cierro la base de datos y retorno un conjunto de datos que hice. Y eso es lo que está explicado en los videos. Entonces, básicamente, esta clase de acceso a datos es la que contiene todo el código que se va a conectar con la base de datos. Aquí deben de tener en cuenta una cosa. En abrir base de datos es donde está el string de conexión, o sea, aquí es donde se establece la conexión. Aquí es donde en el documento, en la guía didáctica, explica este pedacito. O sea, este código es propio pues para yo poder hacer la conexión a la base de datos. Data source es a cuál servidor me estoy conectando yo. ¿Sí? Ese es el servidor SQL Server. ¿Dónde tengo yo ese servidor SQL Server? File, connect. Entonces yo le voy a decir que vamos a hacer una conexión aquí por file, conectar, y vea que aquí me dice cuál es el servidor que yo tengo, ¿sí? Este es mi servidor. Entonces ese es el que yo coloco acá, tecnología 2016. Algunos funcionan simplemente con un punto o con localhost, pero yo ahí normalmente le coloco el nombre de mi servidor. Aquí le digo a qué bases de datos se va a conectar y el tipo de seguridad que va a hacer. Con esto, él hace la conexión a la base de datos. Bueno, pero como les digo, o sea, la idea no es que les explique todo acá, porque todo eso está en los videos y en la guía didáctica. Ahí está explicado todo eso. Ahora, ¿qué pasa? Desde entonces, desde los formularios, yo hago el código para invocar esa clase. Entonces, por decir algo acá tengo yo todo el código en el botón validar para que vaya y verifique que el usuario y el password sí son correctos. Entonces, lo primero que hago yo es hacer una validación de que los campos no estén vacíos. Siempre hay que validar antes de ingresar o actualizar una información de que se tenga información. Le digo yo acceso, o sea, aquí es donde yo creo
cojo la clase y creo un objeto. Entonces la clase, vea que acá esta se llama acceso a datos. Entonces invoco esa clase, creo el objeto que se llama acceso y acceso.validar usuario le paso el usuario y la clave. Y él me retorna algo y ese algo llega en este que dice respuesta. Si el usuario y la clave son correctos, entonces me va a retornar el nombre del usuario. Y si no, simplemente entonces no me retorna nada y me viene y me saca este mensaje. Bueno, entonces, ¿qué debo tener yo en cuenta entonces, por ejemplo, para cuando estén trabajando en esto? Yo normalmente utilizo el paso a paso para poder verificar que la información que yo estoy manejando sí sea correcta. Entonces, por ejemplo, cuando va a validar usuario, entonces yo le puedo decir de que me pare acá, por decir algo acá. Voy a ponerlo. Recuerden que un paso a paso simplemente es colocar acá en toda la parte izquierda, le doy clic para que él pare ahí, ¿sí? Entonces voy a hacer una cosa, voy a ejecutar el programa y él debe parar en este punto para explicarles algo. Entonces le voy a decir admin y aquí le voy a decir 1, 2, 3. Le digo que vaya y valide. Entonces, ¿qué hizo él? Ya entró acá a la clase, me trajo el usuario admin, me trajo la clave y entonces, ¿qué hace él? Arma una sentencia que es toda esta que yo le doy acá para que vaya a la tabla de seguridad y haga el join con la tabla de empleados. Entonces, esta sentencia que ustedes ven acá, si tengo algún problema, yo necesito saber si está funcionando o no está funcionando. Entonces, ¿qué hago normalmente? Entonces, vea que yo posicionándome encima, vengo acá y me robo, o le puedo decir acá simplemente, le doy clic, visualizar texto. Entonces, vea que él me muestra cuál es la sentencia que acabe de armar. Y esta sentencia la copio y puedo venirme acá a SQL Server. Entonces le digo que voy a hacer un nuevo query. Le digo, esta sentencia que acabé de armar en C#, quiero ver si me funciona. Entonces le digo que me lo ejecute y vea que efectivamente él sí está consultando. Él va a seguridad, hace join con empleado. ¿Y por qué me está buscando? Cuando el usuario sea igual a admin y la clave no es 3, él me retorna este valor, Javier Saldarriaga Cano, y el rol es el 1. Entonces, vea que yo con esa información ya después puedo, bueno, el usuario Javier solamente tiene permiso, tiene rol 1, entonces tiene opción para todo. Pero los otros roles, entonces yo ya puedo restringir, solamente puede ir informe, solamente puede ir tal cosa, esto y lo otro. Entonces, esa es como la funcionalidad básica de login. Como les digo, no se los voy a explicar todo acá porque todo eso ya está en los videos. Toda esta partita que les estoy diciendo yo acá está en los videos. Primero, ¿qué deben de hacer? Crear las tablas, todas estas tablas. El compañero me preguntaba ahorita, que el ID no le aparece. Entonces vamos a ver diseño. Por ejemplo, ya lo creó y no lo hizo Identity. Entonces, ¿qué pasa? Yo cuando selecciono acá arriba, en la parte inferior, tengo que ir a buscar Identity. O sea, ustedes normalmente lo van a encontrar por allá abajo. Especificación de Identity. Le das doble clic, es Identity y seleccionas que sí. Incrementos desde 1 y incrementos y ya una tabla que esté creada con ese identity, ya él automáticamente va a seguir incrementándolo porque él inicialmente está en no y con darle clic acá y le cambias a yes, ya con eso te va a crear esa tabla con autoincremento. Ya después de que crearon la tabla, le pusieron identity y todo eso, crean los procedimientos almacenados. Entonces, por cada una de las tablas van a crear dos procedimientos almacenados. Por ejemplo, el de clientes tiene actualizar y eliminar. El de empleados tiene actualizar y eliminar. El de seguridad, así va a ser por cada una de las tablas que ustedes van a manejar. Entonces, el de actualizar tiene una característica. Entonces, prácticamente es la misma estructura para todos. Lo que hace es, recibe los parámetros, hace una pregunta. Él pregunta si ese ID ya existe en la tabla de empleados. Si el ID existe, ¿el qué hace? Hace un update.
O sea, él va y actualiza la información, porque él va y verifica si el ID del empleado ya existe en la tabla bueno, aquí yo creo que lo tengo es con número de documento, aquí este lo identificó, pero podría ser con el ID, o sea, con el ID del empleado, verifico si ese ID existe en la tabla de empleados. Ahora, ¿qué pasa? Si ese ID no existe, no está en la tabla de empleados, entonces, ¿qué hace él? Viene y hace un insert ahí, ¿sí? Entonces, el procedimiento almacenado lo que hace es eso. Si existe, si no existe, lo inserta. Y si existe, hace el update. Esa es la filosofía. Y por aparte que entonces el de eliminar. Que eliminar simplemente es que le pasa el ID, vamos a ver, el ID del empleado y él simplemente lo que hace va y borra ese ID de empleado. Y así es como elimina el registro. Entonces, son los dos procedimientos que tienen que hacer por cada una de las tablas que se manejan aquí en la base de datos. Entonces, el ID que deben de tener en cuenta, ahora antes de que se me olvide, en la base de datos, bueno, entonces ya saben cómo hacer para verificar si una sentencia funciona o no funciona. Simplemente lo paran y capturan entonces la sentencia, la pueden copiar desde acá mismo y van y la ejecutan en SQL Server para ver si sí está funcionando. Bueno, lo otro que les iba a decir es que por ejemplo, aquí en empleados, el campo, yo coloco un campo oculto. Ese campo es el que maneja el ID, ese no se le muestra al usuario. Entonces, ¿cómo funciona eso? Cuando yo selecciono uno de los registros en el data grid de acá, ese ID se guarda acá, ¿sí o no? Entonces, cuando yo le digo actualizar, ese es el ID con el cual va a verificar si existe o no existe en la base de datos. Y este ID no lo actualiza el usuario porque este campito tiene que ser oculto, ¿sí? Eso también está explicado en los videos, entonces, pero quería como reforzar eso. No sé qué preguntas tienen. Yo sé que aún van a ser muchas, pero entonces toca empezar a ver la documentación, a crear las bases de datos, a crear los procedimientos y empezar al menos inicialmente, empezar con el tema de la validación del usuario. Eso es lo por donde deben de empezar. Y la idea es que en este transcurso de esta semana avancen con ese tema. ¿Dudas? No, pues yo ya creé los procedimientos. Hice la clase de conexión. Ya arranco a programar el botón de validar. Bueno. ¿Y los Pero videos sí los has no. visto? ¿Has visto los videos? Sí, profe. Bueno, sí han sido claros hasta el momento lo que has visto y la guía didáctica. Sí, me parece que sí, porque pues al menos hasta ahora todo me ha funcionado. Solo tenía esa dudita pues Sí. y ya ahorita pues más que todo a nivel de notación. Porque traté pues de hacer una notación diferente para el SQL Connection, el Command, el JReader, sí. Pero resulta que si los copio tal cual se confunden con propios del sistema. Entonces las variables con las que los denomino sería la inicial de cada uno y las dos en mayúscula para respetar la notación. Sí, podría ser así. Podría ser así como me decís. Y que, bueno, hay una cosa que antes de que me olvide, sí quisiera anotar y es que debido a la cantidad de personas que están en este curso, me queda muy difícil. Yo en semestres pasados hacía una sustentación con cada uno de ustedes, pero me queda ahora muy difícil por la cantidad de personas. Entonces la sustentación este semestre va a ser diferente y es que ustedes van a hacer un video donde van a grabar la pantalla. Entonces yo les recomiendo ahí una herramienta que se llama Tube Catcher. Entonces, ¿qué hace la herramienta? Entonces, graba el audio, la voz de la persona y graba los movimientos que hagan en la pantalla.
Entonces la idea es que ustedes me muestren funcionando el aplicativo. Por decir algo, lo que yo estaba haciendo acá, vamos a ingresar, vea que validan la base de datos, trae el usuario con este usuario y con este password, continúa, aquí vamos a empleado, mire que aquí consulta esto, trae la información, ingresó, modificó, retiró y tal cosa. Entonces, es un video pequeñito, por decir algo de 4 5 minutos, donde ustedes expliquen lo que hicieron y que me sustenten. Y ese video, entonces, ese ya tendríamos que subirlo a YouTube, que es fácil. O sea, ese Adobe Catcher lo convierte de una vez a MP3 o WMV, no recuerdo bien cuál es, el tira de varios formatos, y eso simplemente se subiría a su canal de YouTube. Entonces, Profe, perdón, ¿y cómo se llama la aplicación? Adobe Catcher, ahí en la guía didáctica está la ruta de donde la pueden descargar, ahí se las coloqué también. Ah, bueno. Entonces lean bien la Muchas guía gracias. didáctica, recuerden que ahí están bajo qué criterios yo hago la evaluación, ahí dice, el programa funciona correctamente, si utilizó la nomenclatura, funciona, por decir algo, el login, si hizo, entonces lean bien todos esos parámetros para que vean ustedes sobre qué es lo que se va a calificar el proyecto. Y de todas maneras, Profe, sí, perdón, un ¿y segundito. ya calificó la pasada? No, la pasada no, apenas voy a empezar hoy apenas empecé a hacerlo. Lo que pasa es que, vea, en esta semana, en la semana pasada, el viernes, como algunos me tocó dar más espacio para poder recibirlos, entonces como no los había recibido todos, no había empezado, y yo tengo otros 2 grupos, son grupos también, imagínense, yo tengo en total 80 alumnos, y en los otros grupos me están entregando examen y me están entregando talleres. Y les digo que de locura la cantidad, en este momento tengo prácticamente 80 trabajos para evaluar, que son 30 de ustedes y más lo de los demás compañeros de ustedes, bueno, los que están en herramientas de programación 1, los talleres, que son 50 alumnos. Entonces por eso me queda difícil tenerlos ya. ¿Hasta cuándo es esta actividad? Esta práctica me parece que yo la coloqué como hasta el 15, no recuerdo bien la fecha que les Sí, coloqué. sí, hasta el 15 está. Sí. Listo, cualquier cosa de pronto ahí quedadito le puedo pedir una prolongación, pues, porque estoy también apretado con ustedes, en serio. Listo. Pero entonces tienen que tener en cuenta una cosa, muchachos. Traten de trabajarle a buen ritmo, porque es que de todas maneras, vea que hay otras prácticas. O sea, nosotros ya estamos atrasados, porque en la primerita di mucho espacio. Pero entonces tampoco pues es que tengamos que llenarnos de información y de cosas, no. Por eso yo les di ese espacio para que puedan hacer las cosas bien. Vea que lo anterior lo necesitan para esta. Y lo anterior lo van a necesitar para la próxima práctica, que es la aplicación de multicapas. Entonces, por eso necesitaba que esa primera quedara bien organizadita para que puedan seguir trabajando estas 2 prácticas que siguen. Pero entonces, lo otro es, no dejen para lo último. Trabájenle con dedicación a esto, porque aquí se va a aprender muchas cosas que les va a servir bastante a nivel profesional, muchachos. Bueno, ¿alguna otra cosita? Vayan avanzando, vean bien los videos, vean bien la guía didáctica y lo que tienen que entregar. Y lean detalladamente, muchachos, porque me están preguntando demasiado las mismas cosas. Y de pronto digo yo, hay que entregar esto, y después me preguntan, varios me mandan correos directos o información por WhatsApp a nivel privado. Profe, entonces, ¿qué es lo que hay que entregar? Sabiendo que ya lo hemos hablado en los grupos y todo eso. Entonces, he visto que de pronto algunas personas no están leyendo muy detalladamente las cosas. Entonces, para que no me llenen el correo electrónico de preguntas que de pronto también las podemos hacer por el WhatsApp. Y no les dé pena preguntar tampoco en el WhatsApp. La idea es eso, que ahí nos apoyemos y nos ayudemos todos. Listo, muchachos. Entonces yo creo que al menos ya con esto queda ya como más organizado. Yo voy a ver cómo es lo de cómo grabo esto
y ver entonces si esto quedó bien grabado y no sé cómo muestre, pausar grabación, detener grabación, no sé cómo se manejará ya esto y voy a mirar a ver.